Hay una cifra que circula por Internet y que probablemente habrás leído, habrás escuchado. Dicen que el 93% de la comunicación que hacemos es no verbal. No sabemos si esa cifra es tan exacta, es muy difícil demostrarlo, pero hay algo que sí que sabemos que es de verdad. Y es que cuando comunicamos, cuando comunicas, estás transmitiendo lo que sientes, aunque tus palabras digan lo contrario, aunque intentes camuflar tus emociones. Así que si estás sintiendo inseguridad o autoridad o confianza o duda, eso es exactamente lo que transmitirás. Las palabras son lo de menos, a veces nos obsesionamos, ¿no? A mí me pasa mucho cuando, en sesiones de consultoría, Eva, ¿qué es lo que tengo que decir? Digo, sí, vamos a trabajar el discurso, pero hay toda una parte importantísima que a veces trabajamos poco que tiene quizás más importancia. Y es que el cuerpo habla, la postura habla y la ropa habla. Hoy mi invitada trabaja exactamente en esa intersección entre lo que sientes por dentro y lo que proyectas hacia afuera. Y lo que me interesa especialmente de su trabajo es que no se queda en los colores de tu armario, sino que va mucho, mucho más adentro. En breve os la presento. Bienvenida Inolvidable. Soy Eva Serra, experta en comunicación y estrategia de marca, consultora y formadora. Y hace casi 20 años que acompaño a marcas y a personas a contarse al mundo con coherencia y con honestidad. Y esto es Eres lo que callas, un podcast de comunicación con mucho, mucho power. Quédate si quieres reflexiones muy humanas, si quieres claves para comunicar mejor, ideas para emprender, aprender sobre estrategia de marca o simplemente charlar sobre la vida misma. Empezamos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Hoy traemos entrevista al programa, la primera entrevista de esta tercera temporada. Así que encantada que estés ahí y creo que te va a gustar muchísimo la invitada que tenemos hoy. Recordarte que nos puedes escuchar, ya lo estás haciendo, pero también nos puedes ver en formato vídeo podcast, tanto en YouTube, en mi canal de YouTube, como en Spotify. Así que si quieres vernos y hoy es especialmente relevante, puedes ir a estos dos canales. Y como te decía, hoy hablamos de algo que pasa constantemente y de lo que poco se habla, creo yo. La distancia, esa distancia que tenemos entre cómo creemos que comunicamos y cómo nos están percibiendo realmente, ¿no? Dicen que hay 9 pasos en la comunicación entre lo que en nuestra cabeza creemos que vamos a decir y lo que realmente acaba recibiendo el receptor. Hay 9 pasos, hay 9 niveles que debemos superar y un poquito de esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Esta distancia muchas veces no tiene nada que ver con lo que decimos, os lo decía al inicio, ¿no? Estamos muy centrados siempre en las palabras, Eva, ayúdame, con el discurso, y muchas veces hay una parte de la comunicación que supera esto y que es igualmente interesante ponerle atención. Y es que hoy vamos a ver sobre todo cómo nos colocamos y cómo esa colocación en muchos aspectos va a comunicar y va a impactar a la otra persona. De qué forma estamos ocupando el espacio y también cómo nos vestimos, que de esto está especializadísima la invitada de hoy. Y es que el cuerpo delata muchas veces lo que la mente intenta ocultar. Mi invitada de hoy lleva 13 años ayudando a profesionales, emprendedoras y directivas a construir una imagen que esté alineada con quiénes son y con lo que quieren proyectar. Inma Spizua es consultora de imagen estratégica, autora del libro Logra la imagen de tu éxito y speaker. Pero lo que más me interesa de su trabajo es que no se queda en el armario, en los colores del armario, te decía antes. Inma trabaja desde la neurociencia, interesantísimo, aplicada a la imagen. Y ella ve cuál es esa conexión entre autoestima, estilo y comunicación, a través de su método de las 3 Cs. Ahora profundizaremos un poco en él, pero simplemente te lo esbozo. Cree en ti, recrea tu estilo y conecta con el mundo. Exactamente el territorio donde yo vivo cuando hablo de comunicación. Inma, bienvenida, encantada de estar ahí. ¿Cómo estás? Hola Eva, muchísimas gracias por invitarme, encantada. Estoy estupendamente con muchas ganas de charlar contigo.
Igualmente, igualmente. Me hizo muchísima ilusión, Ima me contactó para estar en el podcast hoy y me hizo mucha ilusión saber de su trabajo, saber toda esta conexión, ¿no?, que tiene la neurociencia con la imagen, que yo la verdad es que nunca había indagado en ello y tengo muchas ganas de hablar sobre esto en el podcast y también sobre el resto de cosas que haces. Empezamos, Inma, si te parece. Defines que tu trabajo es neuroimagen estratégica. ¿Qué significa esto exactamente para ti? Bueno, pues esto significa la unión entre identidad, quién eres, percepción, cómo te percibes a ti misma, cómo te perciben los demás, e imagen, que es Ujú. esa herramienta que nosotros utilizamos pues precisamente para transmitir aquel mensaje que queremos que los demás capten de nosotros. Si no, la imagen se queda en algo muy superficial. Si solo nos quedamos en lo que nos sienta bien, los colores, nos estamos perdiendo esa herramienta potente que te va a ayudar no solo a sentirte mejor, sino a lograr tus objetivos. Totalmente. Entiendo que entonces cuando empiezas a trabajar con una persona, decíamos, ¿no?, que has ayudado muchas directivas, emprendedoras, etcétera. Es muy importante ver cuáles son sus objetivos, ¿no? Hacia a quién quieren impactar y hacia dónde quieren ir, qué imagen quieren mostrar al mundo y a partir de ahí configurar, entiendo, la ropa que van a usar para ello. Sí, lo que ocurre es que muchas veces las personas no son conscientes de la importancia y del alcance de la imagen. Em, Porque muchas veces solo somos conscientes del problema que nos atañe, ¿no? Oye, Ima, pues no me veo bien, no acabo de encontrarme, creo que no me respetan, creo que no consigo, bueno, pues el lugar que me merezco, o la gente no es capaz de captar todo lo que yo puedo dar o todo lo que sé o lo que puedo ofrecer. Y a partir de aquí, bueno, pues mi trabajo es ayudarles a entender que, bueno, pues que el alcance es mucho mayor y que el trabajo va más allá de la prenda que eliges Mm. o del color que escoges. Totalmente de acuerdo, súper interesante. Como decías, ¿no? Mucha gente asocia quizás a la imagen o la ropa que me pongo a un tema superficial y creo que para ti no es para nada así. ¿Cómo defines tú la imagen cuando alguien te dice eso, no? Si alguien te dice, ah, entonces te quedas pues en los colores que tengo en mi armario. ¿Qué les dices tú a estas personas? Mira, yo entiendo perfectamente que muchas personas entiendan la imagen como algo superficial, porque de hecho tenemos una industria que mueve muchísimos millones al año y que se encarga de, bueno, pues de que creamos que cambiando de camisa o eligiendo un maquillaje o cambiando de peinado, bueno, pues nuestro estado de ánimo, que es lo que percibimos, que es, digamos, la consecuencia más inmediata, va a cambiar. Y efectivamente esto ocurre así, porque nosotros cuando te ves estupendamente, pues te has maquillado, te has puesto un peinado que te sienta muy bien o has cambiado de ropa, el cerebro segrega dopamina. Esa dopamina, bueno, pues ese bienestar inmediato que lo vamos, pues que entendemos qué es lo que necesitamos y es lo que estamos buscando. Lo que ocurre es que esto dura muy poco y el problema es cuando no somos conscientes de desde dónde estamos escogiendo todo esto. Mm, Cuando tú no eres consciente de esa insatisfacción, de dónde viene, pues, no te estás perdiendo el lugar desde donde estás decidiendo qué te vas a poner, porque, bueno, pues lo normal es que estés decidiendo desde el miedo al que dirán, desde el miedo a destacar, el miedo a que no te tomen en serio, y no desde la decisión de esto lo voy a hacer por esto y por esto, y desde tu tu punto de vista y desde tus objetivos y no del resto. interesantísimo. Súper interesante. Y lo decía también un poquito al inicio, lo esbozaba, ¿no? Y estás explicando justamente una de las claves de las claves con las que yo trabajo cuando doy talleres, mentorías de comunicación, que es que muchas veces nos centramos en el output, en el caso de la ropa entiendo que es pues la prenda o el color
o el estilo, y muchas veces nos olvidamos del paso previo que hay, que, como bien decías, siempre o casi siempre son las emociones, es lo que estoy sintiendo, ¿no? En mi caso, la gente me dice: "Eva, ¿qué palabra? O qué cómo pongo las manos, o cómo me voy a poner a nivel postural". Y yo les digo: "Sí, sí, todo esto lo podemos trabajar y es importante, pero ¿cómo estás tú por dentro? ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Te sientes segura? ¿Estás empoderada? ¿Estás convencida o no? ¿O sientes que estás diciendo algo que está desalineada contigo? Porque todo esto se va a notar y el receptor lo va a recibir seguro, se va a dar cuenta de todo esto. Entonces es importantísimo, ¿no? Trabajar en las emociones y esto, y veo pues que también a nivel, no sé, esto trasciende mi campo y la comunicación pura y que llega también al mundo de la imagen, ¿no? Como bien contabas tú. Sí, sí, sin duda. Al final, cuando tú te miras al espejo, bueno, pues esa autopercepción se pone en marcha. Si tú sientes que no eres suficiente, el espejo deja de ser un lugar neutro. Mm, Y ahí se activan esos mecanismos de la comparación, de juzgarte, de la autocrítica, incluso de peligro, ¿no? mm, Entonces, lo que ocurre es que el cerebro pues empieza a buscar cómo efectivamente dar el visto bueno a esa creencia. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando te pongas delante del espejo? ujú, Vas a ver lo que no encaja, lo que te parece que no queda bien, lo que vas a estar constantemente buscando el error, el fallo, precisamente porque el cerebro va a dar fe a esa creencia que tú tienes. ujú, Entonces, da igual lo que te pongas. Esto ocurre mucho cuando tú dices, por favor, pero ¿cómo esta persona se puede ver fea? Si a ti te parece que es una persona atractiva, más que atractiva diría guapa, mm, porque una persona atractiva normalmente suele ser sinónimo de seguridad en sí ujú, misma. Pero guapa, y dices, ¿cómo se puede ver? ¿Cómo puede ver una imagen tan distorsionada en el espejo? Bueno, ya no te digo cuando ya llegamos a otros trastornos. Y es por eso, por las creencias de no soy suficiente. mm, Entonces, a partir de aquí, si tú te miras al espejo y vas a ver solo lo que falla, lo que no está bien, adiós. Ya mm, todo lo demás da igual lo que mm, hagamos. Y totalmente. eso fue un poco lo que me pasó a mí. Mm, Y yo cuando empecé a estudiar asesoría de imagen ya hace un montón de años, yo pensaba que si mejoraba mi propia imagen, bueno, pues esas inseguridades que yo tenía las iba a superar. Y yo decía, bueno, pues si me veo mejor, pues seguro que me voy a sentir mucho mejor, voy a tener más seguridad en mí. ujú, Y así pensaba que iba a ser y así actué con mis primeros clientes hasta que me di cuenta de que esto no funcionaba así. Ni yo gané en un principio esa seguridad que yo buscaba, ni los primeros clientes. Entonces ya me ha pasado encontrarme con personas con las que yo había trabajado, habíamos hecho esa asesoría de imagen, de morfología, jo, estas prendas son las que mejor te sientan, colorimetría, opta por estos colores, estilo, y luego encontrármela por la calle y decir, pero si es que está exactamente igual que como vino vestida antes de realizar todo ese trabajo. mm, Y charlar con ella y decirme, pues sí, claro que lo utilizo, pues cuando es un momento importante o cuando tengo un evento, jo, he mm, aprendido mucho y sí, sí, me ha venido muy bien. Pero lo cierto es que cuando tú no cambias esas creencias, al final el pensamiento crea la emoción crea la acción. Entonces, cuando tú no crees que eres suficiente, tampoco vas a cuidarte, mm, vas a dedicarte ese tiempo, mm, vas a seguir viviendo, bueno, pues en esa creencia que te va a llevar, pues, a no atenderte como debes. mm, Y bueno, y eso fue precisamente lo que dio pie al método que yo trabajo hoy, porque ujú, dije: "Esto es quedarme en la superficie". Yo no mm. puedo seguir trabajando así porque me doy cuenta de que no estoy consiguiendo precisamente lo que yo buscaba, ni en mí ni en el resto de personas con las que tenía intención de trabajar y empezaba a trabajar en su momento. Cuéntanos, pues, Inma, el método. Me estoy saltando las preguntas, pero ya No importa, retomaremos da las que igual. no ya retomaremos las que no hayamos, dicho, pero es muy interesante y creo que es el momento un poquito de hablar de ese método, de estas 3 Cs que apuntaba yo al inicio. Cuéntanos un poquito.
Mira, el método de las 3D son los 3 pasos. El Ujú, primero es cree en ti, que a su vez, bueno, pues, se trata de 3 etapas, que es primero obsérvate. ujú, Obsérvate, deja de mirar al resto, deja de mirar lo que se lleva, deja de mirar lo que parece que todo el mundo le puede gustar o no gustar y empieza a observarte tú. ujú, Empieza a descubrirte, esa sería la segunda etapa, y por último, celebrarte. ¿M? ujú, Cambiar esas creencias y empezar a celebrar todo lo bueno que tenemos. Bueno, primero que por defecto todos somos fantásticos y todos tenemos muchos motivos por los que querernos un montón. Y ya es momento de empezar pues eso, a darnos cuenta. Y cuando trabajo con alguien es ese trabajo impepinable, fundamental y por el que empezar, que es elevar su autoestima desde los cimientos. ¿M? mm, Y a partir de aquí ya es cuando empezamos a cambiar la percepción que tienes de ti misma, o la persona con la que trabajo empieza a cambiar la percepción que tiene de sí misma y además empieza a ser consciente de su identidad. Y a partir de aquí es cuando podemos construir una imagen que sea coherente con la persona, con ella misma y con lo que quiere transmitir. ujú, ¿Qué objetivos persigues? Porque además es que lo que valoramos es la naturalidad. mm, No hay perfección. ¿Qué es perfecto? Lo que igual para ti es perfecto, para mí no lo es, o lo mm, que es bonito para una persona lo es y para otra no, porque tiene gustos distintos, pero sí desde la verdad, ujú, desde esa identidad, desde tus valores, desde quién eres, desde, bueno, pues aquello que hemos ido dejando por el camino y lo hemos ido sustituyendo por un montón de miedos, inseguridades que nos llevan pues a la persona que tenemos delante en ese momento. Y a ujú, partir de ahí ya es cuando empezamos a construir una imagen. Esa mm, imagen coherente y por último, bueno, pues la comunicación, cómo conectas con el resto del mundo, cómo te relacionas con el resto del mundo, porque a partir de aquí, bueno, pues ya empezamos a mostrarnos, a transmitir lo que no solo lo que valemos, sino los objetivos que perseguimos, a vender más, a lo que, bueno, lo que la persona se haya puesto como meta. mm. Muy interesante todo este trabajo previo, ¿no? Que es como un trabajo de base y un trabajo muy profundo, a la par y de mucha autoindagación. Y bueno, y tiene mucho sentido, ¿no? Que al final, cómo te vas a vestir o qué prendas vas a utilizar, en realidad es el último paso, ¿no? Y es casi, bueno, forma parte de la comunicación. Y es que la comunicación siempre es el último paso. Primero, es muy importante que trabajemos esa base, ¿no? Y lo haces tú en tu trabajo y lo hago yo también. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un proceso de estrategia de marca con una marca personal, con una marca comercial, con una empresa y lo primero que hago es, porque ¿no? La gente me pregunta, Eva, ¿y qué cuelgo en Instagram? Y tengo que rehacer la página web. ¿Qué frase pongo ahí? Y digo, sí, sí, maravilloso, lo vamos a ver, pero tú sabes quién eres como marca personal, como marca comercial, sabes lo que bien decías tú, qué valores tienes, qué atributos tienes, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu razón de ser, cuál es tu propósito. Si no trabajamos, cómo está el mercado también, hay que a veces levantar un poco la vista y ver, vale, en mi barrio, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo está todo y dónde me quiero yo colocar teniendo en cuenta lo que está pasando? Y esto, y una vez hemos trabajado como toda esa base, luego ya iremos a comunicar. Y luego ya iremos a ese post de Instagram, esa página web, ese folleto que quieres dar o esa estrategia de email marketing que quieres desarrollar, ¿no? Pero es la última fase. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que estamos, yo creo que todos y a nosotras como consultoras, nos viene la gente pues un poco con esa duda de lo final y nuestro trabajo justamente es tirar del hilo y decir, no, 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 vamos a primero sentarnos tú y yo y hablar y a ver quiénes somos, ¿no? Y qué identidad sacamos de aquí. Claro, es que lo que ocurre es que ahora que estamos en esta sociedad con tanta cantidad de información, tantas marcas, tantas personas comunicando, tantas personas que se muestran. El problema es que muy pocas suenan naturales, casi Mm, todas suenan impostadas. ¿Y por qué? Pues porque elegimos todo desde fuera. ¿Qué hay fuera? A ver, ¿a quién me quiero parecer o qué esto? Y se nos olvida
y todo ese trabajo tiene que ser interno. Si tú no conectas contigo, con eso que realmente te diferencia, con esa imagen de verdad, el resto, va a sonar, copia, 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 vas a va una y más. entonces exacto, Sí, exacto. sí, sí. Y entonces ahí es donde nos estamos perdiendo la oportunidad de ser auténticos, de ser de Mm, verdad. total. Súper. Vamos a hablar un poquito, Inma, si te parece, del cerebro, ¿vale? Tú que como experta en neurociencia, ¿no? Y que lo contabas muy bien antes, ¿no? Todo lo que nos pasa por dentro. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? Por ejemplo, qué le ocurre a alguien a nivel neurológico cuando no se siente suficiente al mirarse al espejo, ¿no? ¿Qué mecanismos se le activan a esta persona? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí es cuando es un poco lo que te comentaba antes, ya el espejo empieza a ser un lugar subjetivo. Ya no es un espacio neutro donde realmente vemos si esto es negro, si esto es blanco, si esto es azul, si mi piel es clara, si esto empezamos a vernos desde la forma en la que nosotros nos percibimos. Por tanto, si yo siento que no soy suficiente, es cuando se activan, pues esos mecanismos de comparación. Me comparo con todo aquello que he visto, que además todo esto se incrementa con esa imagen perfecta que muchas veces nos venden en redes, que Totalmente. ahora mismo están haciendo mucho daño, porque se nos está olvidando lo que es de verdad, lo que es cierto y lo que no. Mm. Entonces, Y más esto todavía con la IA acrecenta más, un poquito más, ¿no? Incluso con la inteligencia claro, artificial, incluso un poquito más de lo que ya era, ¿no? Porque es eso difícil es. saber lo que es real y lo que no. Mm, Entonces, acrecenta, la comparación con todo esto que nos rodea. Si yo no me siento suficiente, me comparo. Si yo no me siento suficiente, se despierta esa voz interna de autocrítica, machaque, voz interna de alarma de algo no está bien. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro lo que va a hacer es buscar aquellos argumentos que den fe de esa creencia. ujú. El cerebro jamás te va a llevar la contraria, eso es un gasto extra de energía. Lo que va a hacer es constatar lo que tú crees. Claro, esas creencias que nosotros llevamos con nosotros desde la época de la infancia, si no hacemos ese trabajo por darle la vuelta, esas creencias llegan a la edad adulta. Y yo hay una frase que me encanta y que dice que la infancia es el parque en el que jugamos toda la vida. Mm, me Por tanto, encanta. llegamos a la edad adulta con esas creencias y entonces cuando yo me pongo delante del espejo, todas esas creencias, bueno, pues están ahí, activan todos esos mecanismos, el cerebro busca corroborar esas creencias, por tanto, va a buscar todo todo lo malo que es lo que tú consideras que está mal, todos los fallos. Esa es tu apreciación, es la forma en la que tú te percibes. Te vas a Ujú, ver, pues si a ti te parece que tienes un ojo más alto que otro, que si tienes ahí, que si tienes no sé qué, ahí vas a estar buscando lo que tú consideras un defecto. Por tanto, esto te va a llevar a elegir desde el miedo. Desde el no soy suficiente, desde el miedo al que dirán, desde el miedo a qué opinarán, desde el miedo a destacar, desde el miedo a ser juzgada. Y esto nos pasa constantemente, constantemente. Cuando trabajo con personas, te das cuenta de que muchas de ellas optan por una imagen muy neutra para no destacar, para que nadie les mm, vea. mm. Esto me lo decía una cliente hace nada, hace 2 días. Estamos ya en el final del proceso y ella veía imágenes de sus looks antes de empezar a trabajar y de lo que ella estaba eligiendo ahora, y dice: "Madre mía, pero ¿quién era esa persona?". Pero es que no entiendo cómo estaba vistiendo así, ¿desde dónde estaba eligiendo? Claro, estaba eligiendo desde el miedo. Ella lo que quería era ir a la oficina y que le tuvieran respeto, que los demás, le trataran con la autoridad que le daba su cargo, su puesto, pero que ella sentía que, bueno, pues que los demás no le percibían así.
Mm, Entonces, esto fue lo que desencadenó que empezáramos a trabajar juntas y lo que, bueno, pues dio lugar a todo este proceso y al final ella se dio cuenta de que todo aquello que estaba eligiendo era desde el qué dirán, desde ujú, por favor que me tengan respeto. Entonces, estaba completamente desconectada de su imagen. O sea, lo que proyectaba no tenía nada que ver con ella. Y este es el problema, que cuando estamos desconectados de nuestra identidad, estás eligiendo desde lugares que no tocan, mm, que no tocan y además que, bueno, pues que te están ayudando precisamente a acrecentar esa creencia de no soy suficiente. absolutamente. ¿Y cuáles son las señales, Inma, dirías, que concretas, ¿no? Que hacen que una persona sea percibida desde esta posición de credibilidad, de autoridad, de seguridad? ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son las primeras señales que percibimos, ¿no? Y de una forma muy inconsciente, porque creo que todos en todo momento estamos analizando sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que el cerebro nos dice? Vale, sí, esta persona me está mostrando toda esta figura pues, de autoridad y de credibilidad. Bueno, yo te diría que hay muchas, pero la más importante es la energía. Mm, Cuando tú conoces a alguien, esa energía que transmite esa persona es definitiva y es la que realmente va a hacer que tú te lleves esa primera impresión. ujú, Pero yo diría además que hay muchas. A nivel corporal, tú lo sabes bien, ujú, cómo ocupas un espacio, cómo te sientas, cómo andas, cómo mantienes la mirada o la evades. ujú, A nivel de ropa, hay una energía que transmitimos y es que si llevas y defiendes esa ropa y se nota que estás a gusto dentro de ella y que te hace sentir bien y además que es coherente con el mensaje que transmites, o se ve que que hay como una desconexión entre ujú, la persona que lleva esa ropa y el modelo que ha elegido, y te das cuenta y dices: "Esto no casa, esto no es coherente", cuando hablas más con esa persona y dices: "No le pega lo que lleva", ¿no? ujú, Y por último, a nivel comunicación, a nivel, tanto verbal como no verbal, pues cómo te acercas a una persona, cómo hablas, cómo manejas el tono de voz, cómo manejas los silencios. Si hablas muy rápido, que mm, estás nervioso y quieres acabar rápido, o no sabes, no eres capaz de dominar esa comunicación porque los nervios te pueden. Bueno, hay muchas, muchas formas de captar esa incoherencia bueno, pues entre imagen, identidad. total. Hay estudios, Inma, que sugieren que cambiar la imagen externa puede generar cambios reales en la percepción que una persona tiene de sí misma. Hay estudios y tú creo que lo has podido comprobar perfectamente de primera mano con tus clientes. ¿Nos explicas un poquito este efecto, ¿no? Cuando llegáis hasta el final del proceso, ese cambio de percepción en uno mismo, en una misma, ¿qué pasa? Que ese momento de clic, si es que hay un momento de clic, quizás es algo más paulatino, Hay muchos clics, a lo largo del proceso hay muchos. imagino. Pero claro, el hecho de cambiar de imagen simplemente cambiar la ropa, lo que comentábamos antes, cambiar el peinado o cambiar el maquillaje, sí que hace que el cerebro se agregue, dopamina. Entonces, claro que te hace sentir mejor. Y yo escuchaba una vez en redes sociales hace relativamente poco una barbaridad que decía que las mujeres que compraban ropa una vez por semana se sentían mejor. Mm, Digo, madre mía, ¿cómo se puede publicar semejante barbaridad terrible. con total impunidad? Mm, Claro que en ese momento que compras ropa,
segregas dopamina, pero el problema es que primero no va a cambiar esa percepción que tienes de ti y segundo, esa dopamina va a hacer que ese estado de ánimo, ¿no? De subidón, digamos, de cuando hemos comprado, cada vez va a durar menos. Mm, De aquí viene que esto se convierta en una adicción. O sea, total. que decir semejante barbaridad, pues no debería. Por favor, rogaría que las personas tuvieran más cuidado a la hora de hablar, porque se dicen muchas barbaridades. Entonces, cuando nosotros pasamos por ese proceso que hemos cambiado las creencias acerca de nosotros mismos, ¿no? Cuando la persona cambia esas creencias y empieza a conectar con su identidad y a conectar con quién es y a entender qué es lo que quiere transmitir y a entender cómo hacerlo a través de esas prendas, el cambio es brutal. El cambio es de no me gusta mirarme en el espejo, ahora me gusto. Una cliente mía que a mí es uno de los casos que más me emociona y además, lo decía, ¿no? Porque me grabó un vídeo y me decía, dice: "Es que pasé de no poder mirarme al espejo", incluso tenía trastornos, alimenticios, que ojo, no digo yo que yo trabajé eso, no quiero que Mm, nadie lo confunda, pero es verdad que esta mujer, gracias a esto, pudo superar un trastorno alimenticio y ella me decía, dice: "Pasé de no poder ni mirarme, o sea, salir en chándal todo el día, a de repente ahora me veo", y sobre todo dice: "Y qué importante es me reconozco". Dice: mm, "La gente que me escucha, si no ha pasado por esto, no sabe lo duro que es mirarte y no reconocerte". ¿No? Y mm, ahora me reconozco, y ahora me pongo mis vaqueros, y sé cómo colocarme un jersey, y además me decía en el vídeo: "Mira, y cómo me maquillo la raya todos los días". Y lo mejor de todo, mi hija de 12 años me dice: "Mamá, esto sí, ahora sí". Yo hasta me emociono, pensando en ella y personas como ella que, bueno, pues que logran verse, reconocerse, gustarse, porque por fin han entendido quiénes son y bueno, y todo lo que pueden ofrecer y todo lo que pueden dar. mm, Y bueno, pues deshacerse de todas esas creencias que son un lastre y que nos llevan a escondernos, nos llevan a no atrevernos, nos llevan a sentir el síndrome del impostor, mm, nos llevan a ¿cómo voy a hablar en público? ¿Te habrá pasado a ti? Madre mm, mía, o sea, me muero, no, pero porque estamos constantemente pensando en el qué dirán, mm, en lo que van a opinar, mm. porque no empiezas a pensar todo lo que puedes aportar tú, todo lo que puedes dar, todo el valor que van a recibir las personas que te escuchen. Ese ego ahí nos juega malas Malas pasadas. pasadas, total, absolutamente. Inma, nos has explicado ya un poquito, ¿no? El método de las 3 Cs, ese cree en ti, recrea tu estilo, conecta con el mundo. Em, ¿Cuál es el error más común que has visto, con tus clientas, con tu clienta ideal, ¿no? Que son estas emprendedoras, estas directivas, cuando trabajan su imagen personal. ¿Qué es lo que más has visto que, pues esto, que les preocupa o en lo que fallan o que temen incluso? Pues en general, copiar. En general, levantar la cabeza, lo que comentábamos antes, ver cuál es la chaqueta perfecta. Además, estamos en un mundo, en una sociedad, en la sociedad de la inmediatez, Ujú, de queremos todo ya, queremos ese tip de imagen que nos cambie la vida por completo, que nos haga vernos maravillosas en el espejo. Y esto es algo que a veces a mí me cuesta hacer entender que esto va mucho más allá. Pero claro, buscamos el, el tip rápido, la prenda que nos haga parecer muy profesionales, porque, bueno, pues, lo más habitual es yo trabajo, siempre, o casi siempre, porque trabajo con amas de casa, pero casi siempre con profesionales. ujú, Y estas profesionales de: "Yo quiero que me tomen en cuenta, yo quiero vender, quiero transmitir profesionalidad, quiero transmitir confianza, quiero que me contraten, que se fíen de mí". Pero claro, esto no funciona así y estamos buscando el armario perfecto. mm, Vamos a ponernos esa chaqueta, esa camisa, ese pantalón que nos dé esa imagen, que nos ayude a lograr nuestros objetivos. Y no solo esto no funciona, sino que además
corremos el riesgo de convertirnos en una copia, mm, porque cuando no conectamos con nosotros estamos levantando la cabeza mirando qué hay alrededor mm, y copiamos. mm. Y cuando copiamos es cuando más desconectados estamos, cuando dejamos de ser naturales, dejamos de ser nosotras mismas para parecernos a alguien. Mm. Totalmente, súper interesante, Inma. La verdad es que fascinante todo este mundo. Como te decía, ¿no? Yo trabajo mucho en ese concepto de la colocación emocional a la hora de comunicar y en ese vayamos dentro, vayamos a las emociones que estamos sintiendo en el momento, trabajemos en eso y en qué frenos hay y desde ahí ya trazaremos una estrategia de comunicación. Desde tu experiencia, ¿crees que es posible mejorar la comunicación externa sin ese trabajo interno primero? ¿O te quedas a medias? Técnicamente sí, técnicamente es posible y podemos hacer un cambio de imagen y podemos, incluso cuando trabajas la comunicación, ¿no? Tú puedes ayudar a dar ciertos tips para, bueno, pues para mejorar la forma en la que proyectas la voz, pues aquí podemos mejorar la imagen, podemos mejorar muchos aspectos. Pero si no hacemos ese cambio interno, si lo interno no va de la mano con lo externo, siempre va a haber una disonancia que se va a proyectar. Al final, cuando alguien intenta proyectar algo que no es, algo que no siente, no digo que no lo seas, pero si tú no lo sientes, si tú no te sientes suficiente, si tú no te sientes buena en lo que haces, si te está atacando ese síndrome del impostor o te está o crees que, bueno, pues que no vales, al final da igual lo que te pongas. Entonces, técnicamente podemos mejorar, sí, pero no es un camino de largo recorrido. Mm, Y eso, mira, te voy a poner un caso. Una vez trabajé con un chico que era un inmigrante, y además de los que había llegado en patera. mm, Y él, ahorró para poder contratar mis servicios y estuve trabajando con él. Y él que bueno, él era muy consciente de la importancia que tenía la imagen a la hora de presentarse a una entrevista de trabajo y que, bueno, pues insertarse en la sociedad y que le dieran una oportunidad. Pero realmente, en el fondo, él tenía un complejo de inferioridad brutal ujú, por sus circunstancias, por su vida, y hasta que no das la vuelta a esto, hasta que no cambias esas creencias que te están lastrando, te puedes poner el traje más caro, mm, que tu energía, tu proyección no va a ser para nada coherente con esa imagen que has elegido. Y esto, por ejemplo, también pasaba mucho en el programa de Cámbiame, ¿te acuerdas? mm, Problema total, de sí, sí, Cámbiame, sí, estas sí. personas que llegaban vestidas de cualquier manera, bueno, seguro que exageraban esa imagen, ¿no?, de Sí, sí, dejadez, sí, sí. pero y salían por el otro lado, Maravillosas y vestidas estupendas. maravillosas. A mí me habría encantado hacer un seguimiento a esas personas al segundo, al tercer, al cuarto día, y me juego el cuello, y solo tengo uno, Ujú, a que esas personas volvieron a sus hábitos anteriores, porque eso es insostenible en el tiempo. mm, Si ese cambio de imagen no lleva asociado un cambio de identidad, mm, si tú no te sientes mm, distinta y no sientes esa necesidad de transmitir esa nueva identidad, ese cambio, esa creencia de yo soy suficiente, lo que valgo y te lo voy a contar, es muy difícil mantener esa imagen a lo largo del tiempo, porque no lo has decidido tú, lo han decidido otros. absolutamente, totalmente de acuerdo. Muy bien, Inma, me quedaría pues charlando contigo toda la tarde, pero creo que tenemos que ir acabando. La última pregunta que la hago siempre a las personas que vienen entrevistadas al podcast, que ya es un poquito más personal, si nos podrías contar qué has callado en esta vida y qué te ha afectado, como sabes, el podcast se llama Eres lo que callas. Para mí es muy importante lo que dices, pero aún es más importante lo que no dices. ¿Algo que nos quieras compartir? Uf, me he callado tantas cosas, Eva. Pues precisamente lo que llevamos hablando todo este rato, tú y yo, pues me he callado pues por encajar, por no molestar, por decir o no decir lo que se supone que no debía decir.
y porque estamos educados en ser discretos, en no No molestar, ¿no? en ser uno más de la manada, en no destacar demasiado, porque muchas veces se castiga, en no contar tampoco, bueno, pues esas ambiciones, ¿no? O esto, y fíjate que, que en mi propio proceso de crecimiento personal y de desarrollo que me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico, me di cuenta de que yo no me atrevía a hablar porque, bueno, pues de pequeña me decían mucho eso de calla, no molestes, ahora no, sé discreta, era una frase que yo la he escuchado por activa y por pasiva y de vez en cuando todavía viene. Y con el tiempo me he dado cuenta de que todo aquello que se supone que era algo malo en mí, ¿no? Algo que me hacían ver, realmente ha sido mi superpoder Ujú. a nivel profesional y me he dado cuenta de que hablar es precisamente la manera en la que me gano la vida y que me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta ayudar a través de mi voz y eso es precisamente a lo que me dedico, a aquello que me dijeron que, ojo, no lo usara demasiado, no fuera a ser que molestara. Pasa, pasa, Inma, te, te veo. Absolutamente, total, bueno, muy interesante y pasa, pasa muchísimo esto. Inma, un placer, muchísimas gracias por este ratito, por esta charla tan, tan, tan interesante. Y yo me llevo muchísimas cosas y seguro que a nuestros oyentes también. Pues muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias a ti. Me lo he pasado muy bien. Hemos estado muy a gusto este ratito juntas y me alegra que te haya resultado interesante y espero que así sea también para las personas que nos escuchen. Lo será. Y aprovechando que es verano, si queréis lectura veraniega, ¿no, Inma? Tenéis y queréis indagar un poquito más en todo lo que hemos hablado, cuenta, cuenta. Y bueno, tenéis mi libro, Logra la imagen de tu éxito, en el que voy haciendo un recorrido por este método de las 3 Cs para que cada persona que lo lea pueda aplicarlo en casa y le pueda resultar útil para empezar a trabajar su imagen desde los cimientos. ¿M? Y lograr gustarte delante del espejo y que la imagen sea una herramienta no solo para sentirte mejor, sino para ayudarte a lograr tus metas. Un primer paso puede ser un muy buen primer paso para hacer este análisis, ¿no? De cómo me estoy viendo frente al espejo. Inma, un Eso placer, es. nos vamos siguiendo y nada, a ti inolvidable. Si te ha llegado lo que has escuchado en este episodio y quieres formar parte de mi comunidad de inolvidables, te puedes suscribir en mi página web evaserracomunica.com. Me llena el corazón cada vez que lo haces, así que me encantará tenerte dentro y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Que vaya muy bien. Gracias a ti, Eva. Gracias, Inma. Chao.